demasiada gente, demasiados recursos, demasiada publicidad que no sabemos de dónde sale tanto dinero. De lucrar con el tema de la seguridad no es posible. Se mordió la lengua al decir que dijo ayer de Nuevo León. Alegoría política. Contrastando opiniones. Reinventando lo público. Mi opinión es esta. Si en su casa no le enseñaron a respetar, que lo enseñen en la casa. Alegoría política. Con la justicia. Hola, bienvenidos a Alegoría Política, programa de análisis político local y nacional, donde además damos voz a la sociedad civil organizada. El día de hoy no estoy sola en la mesa, comparte conmigo el micrófono mi compañero Roberto Alviso, quien es también estudiante de Ciencia Política de aquí del Tecnológico de Monterrey. Hola, buenas tardes, Angie. Mucho gusto estar compartiendo micrófonos el día de hoy. Y bueno, pues el equipo de Alegoría Política, como siempre, tenemos preparados un tema de análisis político y de las acciones de la sociedad civil organizada en la zona metropolitana de Monterrey, ¿no es así? Sí, y está con nosotros en el enlace telefónico activista y miembro de Funde Nuevo León, Funde NL, nuestro amigo Jesús González. ¿Me escuchas, Jesús? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Claro que sí, los escucho fuerte y claro. Perfecto, bueno, estamos en vivo, estamos al aire y justamente la invitación era para que Jesús nos pudiera platicar como parte del equipo organizador de este Foro Social Nuevo León que se dio desde febrero y que concluye este 7 de marzo pasado y que creo que vale la pena totalmente que hablemos de este foro, ¿no? Y creo que la primera pregunta sería, Jesús, ¿cuándo surge o por qué surge esta iniciativa muy importante que surge desde la sociedad civil organizada? Claro que sí. Mira, el foro surge como un espacio de diálogo donde la idea es que todas y todas las personas indignadas con la realidad que está sucediendo en el país y en Nuevo León nos podamos reconocer. Sabemos que juntos es más factible que podamos alcanzar objetivos, sobre todo porque todas estas personas, o la manera en la que se ha enfocado el foro, pues estamos hablando de emergencias de derechos humanos. Es bien importante resaltar que estamos rompiendo el mito entre todas y todos de que en Nuevo León la gente es apática, de que la gente no se mueve. Poco a poco hemos ido rompiendo ese mito. Particularmente, y de ahí nace el foro, no es algo de que se haya salido de la manga ahora, sino que sale de un proceso largo, lento, de aprendizaje, de errores, que comienza precisamente en 2010, cuando mueren Jorge y Javier en la puerta del TEC, el 19 de marzo, que está por cumplirse 5 años. Este evento fue lo que lanzó a la calle a decenas de jóvenes que después se convirtieron en cientos, y que comenzaron a crear colectivos y a romper este mito, ¿no? De que en la sociedad de Nuevo León no se hace nada. Ahora, ya llegando al año 2013, el problema de la desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa crea una conciencia nacional muy grande. Y aquí en Nuevo León, recordaremos el 20 de noviembre salieron miles de personas a la calle y todos se preguntaban, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Claro, eso Entonces sí. ahora recuperamos una estrategia de trabajo que teníamos en esos colectivos que mencionaba en 2010, 2011, 2012, que eran los foros de colectivos, y ahora la recuperamos para restablecerla con este foro social para reconocernos. Jesús, sin duda la marcha de noviembre del año pasado fue histórica. Yo creo que fue, si no es que la más multitudinaria, una de las más. Y yo creo que vimos esto mismo que mencionas, ¿no? Cómo no somos apáticos y, bueno, inclusive gente, porque Monterrey se nutre mucho de gente de otras ciudades de la República y yo creo que eso la hace muy rica. Pero lo que yo quería comentar era específicamente, si bien nace la movilización social desde un escenario de crisis, un escenario violento y hechos lamentables como la muerte de nuestros compañeros del Tecnológico de Monterrey, Jorge y Javier, yo lo que estoy viendo es que la sociedad civil organizada de Monterrey está atendiendo no solo la coyuntura para nada, sino se está enfocando en temas clave y críticos, ¿no? Como ustedes los llaman en el foro, son estas 12 emergencias que se dieron la tarea de construir o de armar como lista, y a mí se me hace especialmente interesante que se haga este trabajo
de diagnóstico, de evaluación y de planeación en ejes muy, muy específicos, como, bueno, por mencionar unos medios libres, educación o transporte. Y para mí ese es un paso importante que dar para la sociedad civil organizada, el poder juntos analizar estos temas que son temas o problemas colectivos y poder plantear soluciones. Y Jesús, Así es. sí, nada más, perdón, quería hacer el comentario de si bien hay 12 emergencias que tú comentas de derechos humanos, también hay algo que llaman la coyuntura, que es la coyuntura de las elecciones. Entonces, no sé si quisieras, ¿qué reflejan con esto? Decir, hay 12 emergencias y hay una coyuntura. ¿Qué es lo que se quiere reflejar manejándolo así en este foro? Ok, antes que nada, pues recordar que 4 días después de la muerte de Jorge y Javier, salen 300 personas a manifestarse a la explanada de los Héroes con mucha indignación, y que esa manifestación se llamó protesta propuesta, y precisamente es el enfoque con el que se ha ido trabajando todos estos años, cada vez sumando más gente. Ahora, cuando nos encontramos ya a decir, bueno, ya está, vamos a hacer el foro, convocatoria de las madres de personas desaparecidas, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, que ellas de manera muy sabia le dicen a la sociedad civil cuando dice, ¿ahora qué? Les dice, nosotros no podemos decirte cómo hacer ni qué hacer, tenemos entre todos que encontrar las soluciones. Y ahí es donde decimos, bueno, ahora ¿de qué hacemos el foro? Y bueno, entonces vimos que la mayoría de estos colectivos ha venido trabajando agendas en estos 4 años, 5 años, de temas de derechos humanos que el sistema, llámese político o formal, inclusive lo político informal, porque sabemos que la gente sí participa mucho en cuestiones asistencialistas. Hay números que dicen que más del 90% de la gente sí participa en cuestiones asistencialistas, pero no en otras. Uh-huh. Y entonces estas emergencias estaban invisibilizadas, y siguen invisibilizadas. Entonces, la idea de colocar estas primeras 2 emergencias después de una reunión de un comité, el comité de organización del foro, fue decir, bueno, vamos a reforzar primero las emergencias. Y en este caso rápidamente son víctimas de la guerra, los derechos de la comunidad LGBTI, medio ambiente, pueblos originarios y migración, género, derechos de la infancia y adolescencia, que es bien importante, transporte, medios libres, movimientos antisistémicos, educación, derechos laborales, corrupción y la coyuntura que mencionabas de elecciones. Perfecto. De hecho, más adelante tendremos enlace telefónico con 2 miembros de que estuvieron coordinando estas mesas. Por un lado, Brenda de la Torre, que estamos platicando con ella justo de ese tema que es bien importante porque de la niñez, porque sí, y en otro enlace telefónico lo habías comentado, Jesús, que a mí me marca y lo comparto todo el tiempo, vivimos en una sociedad adultocéntrica y no visibilizamos las problemáticas, no nos hemos sentado, por ejemplo, a preguntarnos cómo le afecta a los niños y a las niñas todo esto que nosotros estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, y también la de medios libres. Tenemos también el contacto con Francisco González de la Mesa de Medios Libres y vamos a estar analizando cuál es la situación de los medios de comunicación en el estado y cómo poder también promover iniciativas de cierta fórmula independientes para dar a conocer otras actividades, otras acciones como intentamos en estos micrófonos, esperemos que lo estemos logrando, y bueno, tendremos este enlace para analizar más a fondo esto. Claro, en el segundo bloque, pero por ahora... Jesús, como vamos a tener este espacio para analizar por lo menos 2 de estas mesas y dinámicas específicas que se tuvieron dentro de ellas, yo quería aprovechar, gracias a tenerte a ti en la línea, que estuviste en el comité de organización del evento y tienes esta visión general y holística de lo que se realizó. En el programa que veo del sábado 7 de marzo se habla acerca de la presentación de la red Brechas, una red ciudadana de monitoreo legislativo en pro de los derechos humanos, que según lo que marca el programa actúa en 9 estados y cuenta con apoyo de la ONU. ¿Nos podrías platicar más acerca de esta red y cómo va a estar trabajando o si sí se logró fortalecer lo suficiente como para que ya inicie funciones? Claro que sí. Es bien importante mencionar esto de que no solamente es Nuevo León, en varios estados del país se están reuniendo las organizaciones, se están enfocando en la palabra, pues, ¿qué hicimos mal? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Y qué podemos hacer bien?
Y en este sentido es que nace este proyecto que ya tiene algunos meses trabajando, que se llama la Red Brechas, donde se trata de monitorear a los congresos de 9 estados en un tema de derechos humanos. En el caso de Nuevo León, la red está representada por Alianza Cívica Nuevo León y estamos monitoreando el derecho político de participación, es decir, ni más ni menos que por qué el Congreso de Nuevo León en 11 años, 12 años, nos ha negado una ley de participación ciudadana con la que podríamos ir mejorando el tejido social en todos los aspectos. Esto es lo que se va a monitorear, tiene un apoyo de la Organización de Naciones Unidas, se está comenzando a documentar todo el proceso, quiénes fueron los que han sido los responsables, quiénes han sido los que han impulsado, quiénes han sido los que han bloqueado, todo esto para darlo a conocer a la población y de esta manera pueda exigir este derecho, que hay que recordar que es un derecho humano, es un derecho político y por lo tanto un derecho humano. Jesús, sobre la ley, específicamente sobre la ley de participación ciudadana, mencionas que hace 11 años se está promoviendo su aprobación. ¿Cuáles son los aspectos que tú consideras más importantes, no sé, quizá de alguna de las propuestas que ya se han presentado o sobre la que se está trabajando actualmente, que incluye esta ley para asegurar ese derecho político de participación que mencionas? Claro, principalmente un cabildeo, por así decirlo, frente al Congreso. En el 2013 se logró una conjunción de más de 50 organizaciones y decenas de activistas, periodistas, etcétera, que impulsaron le dieron un nuevo empujón a este proceso de querer esta ley de participación ciudadana. Y de mayo a noviembre del 2013, en 8 meses, logramos llegar más adelante que en los 10 años anteriores. Es decir, en los 10 años anteriores el Congreso ni siquiera había querido discutir o presentar la votación ni en comisiones. Y en estos meses de 2013 se logró hasta la última votación, que desafortunadamente no se logró. Faltaron 6 votos, ya que PRI y Nueva Alianza votaron en contra. Esta ley o esta propuesta que se impulsó en 2013 tiene un enfoque de derechos humanos y incluye figuras como la revocación de mandato, las contralorías ciudadanas, el presupuesto participativo, que evidentemente son cuestiones que le provocan mucho ruido, ¿verdad?, a los gobernantes. No, bueno, entonces, o sea, definitivamente ahí no perder, no quitar el dedo del renglón y continuar. Sí, de hecho creo que esa sería la siguiente pregunta, o sea, después de este foro, si bien sí se logran hacer estas 12 mesas de trabajo en distintos tiempos, con distintas personas participando, lo cual creo que es muy, muy valioso de este foro, ya se juntan, presentan las propuestas y ahora ¿qué sigue? Después del 7 de marzo, ¿qué sigue? Ok, nosotros estamos sistematizando toda la información que recibimos. Cada una de las sesiones, fueron más de 20 sesiones de las mesas, entonces tenemos un chorro de información, video, audio, documentos, donde los vamos a sistematizar y con ayuda de la Mesa de Medios Libres los vamos a dar a conocer a la población. En el caso hay casos muy específicos como el de transporte, donde la propuesta ya es pasar a una resistencia civil pacífica, porque por ejemplo en transporte pues ya se ha tocado, bueno, en casi todas las mesas, ¿verdad? Pero bueno, ahí es paradigmático porque ya se ha tocado todas las puertas posibles y no hay una respuesta favorable para la población. Incluso el precio del transporte sigue subiendo, a pesar de que la gasolina ya no está subiendo, que era uno de los pretextos que el gobierno decía para que subiera este precio. Entonces, estas propuestas que se presentaron el día sábado, vamos a apoyarlas entre las mesas dentro de lo que quiera cada una de las mesas, porque no en todo podemos coincidir, pero sí en lo básico. Entonces, si se necesita una reforma de ley, por ejemplo, en la coyuntura electoral, si se necesita una reforma de ley para cambiar que la ley electoral sea en favor de los ciudadanos y no de los partidos políticos, pues vamos armándola, vamos a hablarle a los abogados y la presentamos lo más pronto posible. El enfoque es de acciones, ya no es tanto de diagnósticos, porque la mayoría de las personas que participaron en las mesas llevan años trabajando y de diagnósticos pues ya tienen bastante, ¿verdad? Sin duda, Jesús, yo creo que esto habla de una sociedad civil en Nuevo León, específicamente en la zona metropolitana de Monterrey,
que se consolida y que se ve muy, muy madura. Esto a mí me lleva y retomando lo que acabas de comentar acerca de diagnóstico se lleva años trabajando en esto y hay expertos que en cada uno de estos temas están trabajando directamente con organizaciones civiles y con la organización del foro. Y expertos que se han formado también en estos claro, últimos sí, años. porque al final de cuentas, y esto es interesante lo que comentas, porque cuando el gobierno se ve rebasado en algún área específica de su competencia, no tiene nada de malo, por lo menos en la forma en la que yo lo veo, que la sociedad civil tenga esta función de atender la necesidad que el gobierno ya no es capaz de hacerlo. Pero, y aquí retomo la pregunta que yo iba a hacer, es cómo, Jesús, ¿cómo consideras que se puede manejar la relación con la autoridad, la relación con el gobierno estatal, la relación con el legislativo? Porque sin duda hemos visto un escenario de entera desconfianza que, bueno, esto tiene pues sus razones históricas, como por ejemplo mencionabas cómo la Ley de Participación Ciudadana del 2013 estuvo a punto de pasar, pero por unos cuantos votos se detuvo, y parece que hay un enfrentamiento constante, ¿no? entre la gente que está dentro del gobierno estatal o legislativo, o inclusive en administraciones municipales, y la sociedad civil organizada. ¿Cómo conciliar y cómo hacer que estas acciones que se quieren emprender se puedan concretar también en conjunto con el gobierno y no a pesar del gobierno? Claro, en la circunstancia actual, que es de una emergencia humanitaria en muchos aspectos de derechos humanos, y en esto hay que decirle a las y los chavos que no lo decimos nosotros. Está el reporte de Amnistía Internacional del día de ayer, donde mencionan que la tortura es generalizada, el reporte de la ONU sobre desapariciones, etcétera. En esta circunstancia hay dos vías. Una es asumirnos como sujetos, no como objetos. El sistema político nos considera objetos, es una especie de paternalismo. No, nosotros lo que estamos haciendo con este enfoque de acciones es asumirnos como sujetos de derecho, de nuestros propios derechos, y ejercerlos. En el caso, por ejemplo, de la Ley de Participación Ciudadana, bueno, con ley o sin ley, pues podemos participar, y entonces precisamente lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Organizándonos, enfocándonos acciones, y en los casos, por ejemplo, en la búsqueda de desaparecidos, en la atención a víctimas de extorsión, secuestro, etcétera, ejecuciones, donde pues por fuerza necesitamos buscar un canal con la Procuraduría, porque ellos tienen el uso de la fuerza, los medios económicos, técnicos, etcétera. Pues ahí sí hacemos una propuesta digna, que no sea partidista, y cuando digo partidista es que no la vaya a utilizar el gobierno para su propia publicidad. Exacto. Entonces hacemos esa propuesta, que de hecho ya está trabajándose desde hace meses, se actúa, se van creando protocolos, y sobre todo para la búsqueda en campo, ¿no? Claro, que de hecho sí acaba de darse también un protocolo por parte ahí de otra organización civil, CADAC me parece, ¿no? Entonces, digo, interesante. Y también yo creo que, y dime si estoy mal, Jesús, pero creo que el mensaje está claro. Independientemente de quién o de quiénes lleguen al poder el próximo junio, ¿no? Después de estas elecciones, finalmente creo que el mensaje que está quedando claro por parte del foro y de muchas otras acciones de la sociedad civil organizada es: hay ya en Nuevo León una sociedad civil que ha asumido este rol, que se ha asumido como tal, ¿no? En principio, y que ha asumido un rol y desempeña y seguirá haciéndolo, un rol vigilante totalmente de quien llegue al poder, y creo que sobre eso es como se está trabajando y sobre eso se va a mantener. No sé Exactamente, ese es uno de los enfoques, y sobre todo alguna vez lo platicábamos en el tema electoral con aquel proyecto de voto razonado que también va muy bien. Claro. En Nuevo León va a haber casi 600,000 jóvenes de 18 a 24 años. Eso lo analizamos desde el punto de vista electoral. Ajá. Pero cuando nos damos cuenta que muchos de esos jóvenes están surgiendo y preguntando qué podemos hacer, pues nos damos cuenta que hay una brecha generacional que ya está actuando diferente, que se da cuenta, que es consciente, que sí siente, que tiene sentimientos y que está empezando a actuar. Y lo más importante, que tiene capacidad o que tiene conocimientos. Y eso es lo que está enriqueciendo este movimiento social que surge, no hay que olvidarlo, a partir del 2010.
Es que eso sí, de hecho, y yo lo comento de forma muy personal, o sea, como estudiantes o como jóvenes, nos estamos sintiendo escuchados en estos espacios, en otros espacios no, o sea, en espacios organizados por la sociedad civil organizada, y de hecho, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo claro de cómo surgen estas preguntas de qué hacer. Cuando vinieron nuestros compañeros normalistas aquí a Nuevo León, era la constante en todos los eventos en los que ellos estuvieron, que estudiantes dijeran, que en general jóvenes, dijeran, ¿y qué hacemos? ¿No? Y creo que esta es una respuesta, vamos a organizarnos, vamos a atender este tipo de eventos, a proponer de esta manera, pero que quede también, creo yo, claro, que a la par de la propuesta va la protesta y viceversa. Y sobre eso no sé si quisieras a lo mejor invitar a lo del 22, Jesús. Claro, no hay que olvidar que los dos son derechos. Tenemos el derecho de participar, de proponer, etcétera, pero también tenemos el derecho a la protesta. Y en una situación de corrupción generalizada, no lo digo yo, lo dice Coparmex, por ejemplo, necesitamos alzar la voz. Y en este sentido es que nosotros hemos convocado a un espacio de manifestación. Es decir, ya convocamos a un espacio de diálogo, ahora vamos a convocar a un espacio de manifestación pacífica. Este espacio va a ser la marcha que le llamamos de todas las indignaciones, donde estamos convocando a todo aquel hombre, mujer, de cualquier edad, niños, que estén indignados con el sistema, a que salgamos a mostrarlo. Y bueno, algunas personas dirán, es que no sirve de nada. Las marchas, por supuesto que sirven para reconocernos y para mostrar que la sociedad está activa. Y no hay que olvidar que en Madrid, en Francia, en Estados Unidos, o sea, la sociedad civil cuando se siente agraviada sale masivamente a la calle. Exacto, totalmente, es una forma de medir cómo estamos, ¿no? Y se tiene que visibilizar. Pues bueno, Jesús, tenemos que cortar porque vamos al corte y ya después a nuestros radioescuchas les avisamos que regresamos con nuestras otros dos enlaces telefónicos para seguir hablando sobre ya específicamente la mesa de medios libres y la mesa de la niñez. Tenemos un anuncio aquí, ¿sí? Sí. Bueno, Jesús, primero te quería dar las gracias y seguimos en contacto para otras transmisiones. Claro que sí, solo recordar, es el domingo 22 de marzo, 3 p.m., Alameda Central. Perfecto, Gracias, muchísimas gracias, Jesús. Perfecto. Claro, gracias a ustedes. Entonces estamos haciendo ya enlace telefónico con Jaime Rodríguez, él es candidato independiente a la gobernatura del estado de Nuevo León. Estamos empezando a hacer el enlace, en unos momentos vamos a entrar con él para tenerlo unos minutos al aire. Mientras tanto, yo quería seguir la reflexión que hacíamos acerca de en dónde los jóvenes los sentimos o no escuchados y en dónde hay incidencia de parte de la juventud, ¿no? Y específicamente de los universitarios. Y en lo que tenemos ya el enlace, yo quería hacer una rápida reflexión acerca del foro que se está organizando por nuestra Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Es un foro que tiene 3 fases. En la primera fase se van a analizar temas en paneles. Se va a construir después una agenda estudiantil y esta se va a presentar durante un debate entre los candidatos a la gobernatura del estado. El 10 de marzo. El debate el 10 de abril, perdón. Exacto. El 10 de abril en el Auditorio Luis Elizondo a la 1:30. Es algo que vamos a estar retomando, pero bueno, tenemos ya a Jaime Rodríguez en línea. Jaime, ¿me escuchas? Adelante, compadre, aquí a la orden. Muy bien. Jaime, bueno, habíamos estado intentando armar una entrevista con tu equipo y la teníamos agendada para hoy, pero al final de cuentas nos comentan que hubo una salida inesperada de la ciudad y simplemente queríamos dar el espacio, Jaime, para que también tú mismo lo pudieras comentar a nuestro auditorio qué fue lo que pasó. Pues mira, sí, es que tengo que hacer y terminar el tema de lo que nos está pidiendo la Comisión Estatal Electoral para poder terminar con el ciclo de la Comisión Estatal Electoral, entonces tuve que salir y entonces, pero aquí estoy a la orden. No, Jaime, bueno, lo que habíamos comentado con el equipo era poder hacer reagendar esta entrevista, claro, para poder tener toda una hora y tener este espacio de diálogo y análisis contigo. Regresando, yo regreso hoy mismo, entonces ya en la mañana le diré a mi equipo ahí que se pongan de acuerdo con ustedes para que la reagenden, me daría mucho gusto. Claro, ya y ahí discúlpenme, por favor. Claro, sobre todo para poder tener este diálogo entre estudiantes con cada uno de los candidatos y candidatas a la gubernatura. Claro, perfecto. Claro. Pues muchísimas gracias por
pues tener este espacio para comentarle a los radioescuchas la razón de la cancelación, pero pues que está ahí abierto para reagendar. Claro que sí, yo estoy con gusto, ahí estaré con ustedes. Pero mañana mi equipo, un ratito más le diré yo a la gente que se ponga de acuerdo con ustedes para que en el momento que ustedes decidan, yo estoy ahí con ustedes, con mucho gusto. Perfecto, pues muchas gracias, Jaime, y estamos en contacto. Bien, amigos radioescuchas, bueno, esta era solamente para que ustedes también supieran la razón de la cancelación del candidato Jaime Rodríguez, pero bueno, vamos a ir a un corte, regresamos y continuamos con el tema de análisis del Foro Social, que justamente es, independientemente de las elecciones, tenemos mucha chamba que hacer como sociedad civil organizada. 24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Precursora de los movimientos del arte pop, minimalismo y arte feminista, reconocida actualmente como una de las artistas más importantes que haya salido de Japón y una de las más relevantes de nuestro tiempo. Hablamos de Yayoi Kusama, una artista reconocida por sus pinturas, montajes e incluso por algunos filmes, novelas y hasta colecciones de ropa de diseñador que han surgido en su honor. Kusama nació el 22 de marzo de 1929 en Matsumoto, Nagano, Japón, perteneciente a una familia de clase media alta, quien a los 19 años de edad se fue de su hogar para estudiar arte en Kioto. 9 años después, en 1957, la artista se mudó a Nueva York, en donde vivió por poco más de 10 años y coincidió con grandes artistas del vanguardismo y el pop art, como lo fueron Claes Oldenburg, Joseph Cornell y Andy Warhol. Sin embargo, en 1973, Kusama volvió a Japón para internarse voluntariamente en un hospital psiquiátrico donde radica hasta la actualidad. A lo largo de su vida, la artista ha sufrido de alucinaciones, las cuales, en su mayoría, han sido fuente de sus mejores obras de arte. Sus patrones artísticos, como su característico uso de lunares, colorido y geometría, han sido producto de dichas alucinaciones, pero a su vez han sido inspiración para importantes colecciones de moda de artistas como Louis Vuitton. La artista ha presentado alrededor del mundo exposiciones como Diálogos, A Dream I Dream, Mindfulness y una de sus más actuales, Obsesión Infinita. Obsesión Infinita presenta un recorrido a través de 100 obras de Yayoi Kusama, las cuales incluyen pinturas, trabajos en papel, esculturas, videos e instalaciones. El fundamento de esta exposición de la artista japonesa radica en su explicación por la acumulación, ya que para ella esta es la manera en la que las estrellas y la Tierra no existen solas. Nosotras somos Odisea y regresamos con Alegoría Política. Bien, regresamos, amigos y amigas radioescuchas, a Alegoría Política. Yo soy Angie Maldonado. Y yo soy Roberto Alviso. Y bueno, estamos en este tema del Foro Social Nuevo León. En la primera parte del programa tuvimos enlace telefónico con Jesús González, quien fue parte del comité organizador de este foro, que justo es un evento que organiza la sociedad civil organizada, donde convocaron a a la sociedad para que se sentara a platicar y a tratar distintos temas. Hubo 2 emergencias que ya nos platicaba Jesús. De estas 2, ahora vamos a enfocarnos en la mesa de medios libres y más adelante en la mesa de la niñez. Justamente para ello tenemos ahora enlace telefónico con nuestro... Sí, mientras esperamos el enlace telefónico que está todavía en curso, a mí, Angie, tú habías comentado para la tema de... Sí, tenemos ya casi entrando a Francisco. Entonces, el tema con Francisco es el de medios libres. Tenemos a Francisco González al aire. Francisco, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. Francisco, como comentaba ya Angie en este regreso del corte del programa, tuvimos ya a Jesús en la línea y estuvimos platicando del evento en general. Sin embargo, ahora pues queremos concentrarnos en la dinámica que se tuvo en 2 de estas mesas, y una de estas es la de medios libres. Como tengo entendido, tú estuviste participando y estuviste también en la parte de organización de la mesa.
Así es, me tocó la coordinación de la mesa de medios libres, a mí y a otra compañera. Muy bien. Francisco, sobre la forma en la que se trabajó, que yo creo que es interesante ver cómo diferentes miembros de N sociedades civiles con diferentes objetivos y diversas formas de trabajar pudieron congregarse, ¿no? Para estar en esta dinámica en conjunto e ir generando una reflexión compartida. ¿Cómo fue el proceso que siguió la mesa de medios libres? Porque tenemos entendidos que hubo reuniones previas, un par o creo que hasta más de 4 reuniones previas, ya nos podrás decir tú. Y después se presentó ya en este evento del sábado 7 de marzo en una especie de sesión plenaria. ¿Nos puedes narrar cómo fue esta experiencia desde la parte de la organización? Bueno, pues fueron un par de reuniones que realizamos entre varias gente de diferentes organizaciones, de la Juventud Comunista, del Partido de los Comunistas, de Caminemos Juntos, de la Procuración de Justicia Étnica, y pues convocamos a esto porque vemos que es una emergencia, ¿no? Es una emergencia que no haya una cobertura de los medios libres en los problemas principalmente de las 12 emergencias que tenemos. Fue muy importante el proceso de organización porque pues permitió que se llegara a cosas un poco más concretas en varias mesas. Entonces, esto de que cada mesa sesionara por su cuenta, yo creo que ayudó a agilizar el proceso. Y pues fue muy enriquecedor también participar con muchas otras organizaciones en este proceso. Francisco, sobre el tema de medios libres, ¿cuál fue el principal interés de la mesa? Ya mencionaste ahora esta frase de que no hay cobertura, pero ¿en dónde se aprecia esta, digamos, cerrazón o también cómo se estaba trabajando dentro de la mesa la intención por sí darle cobertura a estos temas y a estas 12 emergencias? Te escuchamos. Pues primero que nada estamos trabajando en realizar una base de datos de medios libres para poder tener los contactos de todos, para poder compartir y difundir la información. Y otra que yo creo que es la más importante es hacer un portal de medios libres para que allí puedan estar los contenidos de la información en torno a las 12 emergencias de inicio. Este proyecto pues contempla la colaboración de las demás mesas para generar contenidos. También hay por allí una convocatoria en la que se convoca a diseñadores gráficos, a administradores de páginas web y diferentes especialidades en la rama de los medios libres que puedan apoyar en este proyecto que tenemos para realizarlo allí en algunos meses y seguirle dando continuidad. Francisco, pero mira, se me hace interesante justamente porque, y dime si estoy mal, lo que se estaría enfocando la propuesta fue más a denunciar todo eso que no se denuncia en los grandes medios, ¿o estoy mal? Pues la denuncia es una de las cosas. Ok, ¿cuál es? Porque eso creo que es importante. Se me ocurre ahorita Juan Manuel de Redes Quinto Poder, que generó hace, no sé si estuvo en la mesa, desconozco, generó hace un tiempo, hace unos años, esta iniciativa de decir, ser el Quinto Poder, donde denunciemos, etcétera. Y Juan Manuel, de noviembre para acá, dice, oye, es que realmente sigo denunciando y no genero acción de la gente, ¿no? Y creo que ese es el gran reto. O sea, si bien va a estar exhibiendo y decía, no, tal diputado se gastó tanto y está haciendo bla, 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 investigaba un poco, generaba todo esto de exhibir y de publicar y publicitar al mayor grado. Él decía, es que fuera de que la gente me comentara, está mal, políticos que apestan y por no decir otras cosas, etcétera, no generaba realmente lo que él quería en un principio. Y de hecho, últimamente ha tenido un giro, ¿no? Que ahorita ya está con otro proyecto que si bien es sobre análisis de redes sociales y las campañas, etcétera. Pero a lo que voy es, creo que eso es muy fácil de caer, ¿no? Creo que nosotros por querer generar estos medios libres podemos volver a caer en detenernos en denunciar y muchas otras ambiciones, pero que si eso realmente genera mayor participación, y yo eso es lo que quisiera saber, ¿su enfoque es generar mayor participación o no?
Bueno, pues el enfoque principal es el de difundir la información. Esto se oye pues un poco sintetizado, pero difundir la información abarca muchos temas. Entre ellos, como el que comentas, es el de la denuncia. Y pues lógicamente muchos de los que comenzamos a trabajar en un medio libre de difusión, esperamos que la sociedad se movilice al conocer la información inmediatamente. Pero también entendemos que es un proceso social el que estamos viviendo y aunque fuera lo que quisiéramos que la sociedad ya estuviera reclamando sus derechos, exigiéndole al gobierno que haga su trabajo, etcétera, pues es un proceso largo. Lo que nosotros estamos haciendo es aportar con lo que sabemos y conocemos para difundir la información. En la medida que se vaya desarrollando el proyecto, pues ya vamos a poder ver qué otras cosas se pueden hacer para fortalecer este esfuerzo, ¿no? Para que, como dices, no se quede allí. Sí, dentro de estos que mencionas de otras diferentes acciones, quería saber si en la reflexión habían considerado, me imagino que sí tocaron alguna vez este punto, porque entonces los medios preponderantes son medios comerciales, son medios que tienen, bueno, como cualquiera, y creo que eso es evidente, tienen agendas particulares y tienen intereses que defender, por más objetivamente que uno quiera tratar los temas, siempre va a salir mínimo alguna preferencia o algún gusto personal de las personas que trabajan en ese medio, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo estamos enfocando en dar espacio a la sociedad civil organizada y pues muchas veces eso nos lleva a darle preponderancia a estos actores porque en otros medios quizá no tienen tanta apertura, ¿no? A lo que yo quiero llegar con este preámbulo es la intención de articular esta especie de esfuerzo entre los diferentes medios libres sería para poder llegar a públicos más amplios y una especie de competición con los medios comerciales consolidados, o sería una especie de, bueno, nosotros somos el grupo de personas que ya está en esta dinámica de compromiso, en esta dinámica de participación, en esta dinámica de reflexión sobre los temas más importantes del Estado, y nosotros mismos somos los que vamos a estar teniendo las interacciones en estos medios. Es como una especie de construcción de difusión de información paralela y más, digamos, underground, más no tan mediática, o la idea sí es hacerle frente a estos medios que están más consolidados y que tienen la capacidad de llegar pues a prácticamente todo ciudadano de la zona metropolitana de Monterrey. Claro, mira, es un tema muy complicado esto de la audiencia, ¿no? Lo que sí es que, vaya, la idea de la mesa no fue realizar un medio libre, sino un centro de medios libres, donde todos los medios libres puedan confluir, puedan compartir su información y a la vez, dentro del foro social, pues nos hemos comprometido a darle seguimiento a las 12 emergencias presentadas. Excelente. Entonces, más allá de realizar una competencia con los medios de paga, es tratar o reunir esfuerzos para construir alternativas en todas las emergencias. En el caso de la emergencia de medios libres, pues la alternativa que estamos planteando es esta, la de un centro de medios libres de Nuevo León. Perfecto. Porque hemos visto que hay centros de medios libres en otras partes de México, pero no aquí. Y esto nos puede servir para ir articulando ahí el flujo de la información entre la sociedad, más allá de los intereses que tienen los medios de paga, en los que a veces tienen que cumplir con ciertos contratos, exacto, etcétera. Totalmente. Entonces, pues muchísimas gracias, Francisco. Creo que este espacio justamente es para que le llegue a los radioescuchas de sí hay medios libres, se están articulando, busquemos otras alternativas, ¿no? Y pues muchísimas gracias por darnos estos minutos y poder tratar de este tema. Estaremos al pendiente de sus siguientes acciones. Y pues ahora vamos a pasar con Brenda de la Torre para ahora platicar un poco sobre la Mesa de la Niñez. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias, buen día y gracias a ustedes. Perfecto. Bueno, en lo que hacemos el enlace con Brenda, quiero yo comentarles que de hecho yo estuve participando en esta mesa de niños y niñas y como ya había comentado en la primera parte del programa, creo que realmente no hemos hecho caso a estas personitas, ¿no? Porque
Y lo veo mucho y ya muy personal con mi hermano, ¿no? Que esta coyuntura de violencia de la que nos llevó a despertar a muchas personas, y que Jesús decía, el movimiento social inicia en 2010, inicia con Jorge y con Javier, de pronto preguntarnos, ¿y a ellos cómo les afectó? ¿A ellos y a ellas cómo les afectó, no? Porque están en una edad sumamente vulnerable, entonces como que hay intersección de aspectos negativos hacia ellos. Entonces, sin duda vivimos en un ambiente de violencia, y eso es preocupante porque, bueno, uno que como quiera, digo, a los 20 años no estás exento de eso, pero creo que son muy vulnerables los niños porque simplemente absorben, ¿no? Y si lo que están absorbiendo son estímulos de violencia todo el tiempo, como por ejemplo las canciones de algunos músicos que hacen esta especie de recuentos de la cocaína y de las pistolas y de las mujeres, entonces, bueno, a mí me ha tocado estar en algunos trabajos y en donde yo he escuchado que los niños ven a estos músicos como sus modelos, ¿no? Y las historias que cuentan son preocupantes. Pero bueno, tenemos entonces a Brenda en la línea. Brenda, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes. Perfecto, Brenda. Pues muchísimas gracias por atender esta invitación y pues nada, totalmente cederte el micrófono, que nos cuentes cuál fue la razón por la que, y un poco sobre cómo estuvo la mesa sobre los derechos de la infancia y de la adolescencia. Pues bueno, a mí me invitaron a coordinar esta mesa, pues supongo que la invitación fue debido a que nosotros en el espacio en el que trabajamos, que es la Biblioteca Casa del Colibrí, Hermosa. Tenemos ya un buen tiempo haciendo trabajo directamente con niños y con adolescentes, entonces para mí fue bien importante que me hicieran esa invitación y pues la modalidad en la que quise trabajar estas mesas fue un poco diferente a la que trabajaron en el resto de las mesas, como las que ya tuvieron oportunidad ahorita de compartir. Y lo que yo quise hacer fue, además del trabajo como la convocatoria abierta a organizaciones de la sociedad civil y al público en general, quisimos hacer una convocatoria directa para trabajar con los niños y con los adolescentes que quisieran acercarse, ¿no? A hablar sobre lo que son sus derechos y también a que ellos fueran los que trabajaran estas propuestas, ¿no? En esta cuestión de vivimos en un mundo así que todo está centrado en los adultos, ¿no? Entonces se me hacía muy importante poder, si se están hablando de los derechos de la infancia y la adolescencia, pues incluir justamente a este sector de la población en la mesa. Entonces, bueno, la primera que se llevó a cabo el día 25 de febrero fue esta convocatoria hacia las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, para empezar fue ahí algo de problema que encontramos fue que la mayoría de las organizaciones que trabajan el tema de derechos de los niños no lo hacen como su objetivo fundamental, ¿no? Sino que trabajan como que de rebote estos temas. Por ejemplo, en el caso de Artemisas por la Equidad, que fue la asociación que nos acompañó en esta mesa, ellos no empezaron trabajando derechos de los niños, ¿no? Sino trabajando la cuestión de derechos de las mujeres. Exacto. Y pues de ahí se fueron como viendo la necesidad de trabajar con los niños debido a que las mujeres con las que ellos trabajaban pues la mayoría eran madres, ¿no? Entonces, claro. Y ese es un gran problema que yo encontré al menos a la hora de realizar las invitaciones. Sí existen iniciativas de trabajo hacia los derechos de los niños, pero no es el objetivo fundamental, ¿no? Entonces ese fue como la primera grande cosa que yo me encontré. Y ¿sí? ¿Perdón? Sí, adelante. Ok, entonces entre lo que hablamos en esta convocatoria a organizaciones fue los principales compromisos o las principales cosas que hacen falta es justamente vigilar la ley para que se puedan cumplir con estos derechos, porque sabemos que pues está la convención y hay un montón de cosas estipuladas en el papel, pero que a la hora de llegar no se cumple, ¿no? A la hora de llegar hacia los niños. Una puntualización nada más para los radioescuchas. ¿A qué convención estás haciendo referencia? Para saber también dónde podemos encontrar estos derechos que creo que muchas veces los desconocemos. Sí, pues es la Convención de los Derechos de la Infancia, justamente, que pues con infancia se refieren hasta los 17 años, o sea, un poquito antes de cumplir los 18, entonces se abarca infancia y adolescencia. Perfecto. Adelante, y pues bueno, eso fue así como una de las cosas principales y pues poder vincularnos entre organizaciones para poder generar acciones concretas que podemos llevar a cabo para ir atacando justamente los puntos que hemos encontrado. Se hablaron pues de muchísimas problemáticas, ¿no? Que tienen que ver con la infancia, la violencia, por ejemplo en caso de los adolescentes falta de empleo,
y todo como la estigmatización hacia la que se van sufriendo pues los adolescentes, pero más que eso pues quisimos como puntualizar estas cosas de trabajo entre organizaciones. Y sobre la segunda mesa, que ahí fue donde mi hermanito y yo, por ejemplo, participamos, justamente yo lo que aplaudo y que todo el tiempo que he tenido oportunidad lo he comentado es que se le dé voz a las niñas y a los niños, ¿no? Y cuando platiqué esto, alguien me dijo, es que sí hay. Por ejemplo, en 5º año, si ganas no sé qué concurso, te vas al congreso y vas y das tu voz. Y le alzas tu voz. Y yo dije, ¿te das cuenta de cómo, o sea, no a cualquiera le dejamos que hable y lo escuchamos, ¿no? O la escuchamos. Sino si pasas como todo ese filtro y llegas y representas, o sea, no tenemos ese espacio con ellas y con ellos, y yo creo que era una de las principales cosas y lo digo al aire totalmente, Brenda, felicidades por esta iniciativa, a todas las personas que organizaron esto, y creo que ahí pudimos ver cómo, y dime tú cómo lo percibiste, pero cómo las niñas y los niños sí tienen mucho que decir. Claro, a mí fue, cuando me hicieron la invitación, para mí fue un tema importante, y yo hice esta propuesta de trabajar directamente con niños y niñas y los adolescentes. Es como si quisiéramos hablar de los derechos de la comunidad lésbico, gay, transexual, transgénero, etcétera, sin incluirlos, ¿no? Entonces, claro, para mí era bien importante. Entonces empecé a hacer esta convocatoria y afortunadamente tuvimos buena respuesta. Yo esperaba menos gente de la que asistió, entonces me dio muchísimo gusto este proceso, ¿no? Porque es esta parte fundamental de generar y fomentar la participación desde que son pequeños, ¿no? No esperarte a que, como tú lo dices, alguien te dé la voz o alguien te dé la oportunidad porque eres destacado y porque ganaste un concurso, sino porque sencillamente tienes el derecho y es una parte de tu responsabilidad también hacerte escuchar. Entonces lo que nosotros hicimos a mí me pareció muy interesante, yo me divertí mucho y creo que las personas que estaban ahí también, porque lo hicimos en forma diferente. Obviamente no podemos trabajar con los niños y con los adolescentes de la misma manera en que se trabaja una mesa con la estructura que la conocemos. Entonces fue más un partir del trabajo en el juego y en forma de taller. Y a mí lo que me sorprendió muchísimo fue que las propuestas que surgieron de esta actividad con los más pequeños fueron muchísimo más concretas, como que más aterrizadas que las que se llevaron a cabo con la participación del público adulto, ¿no? Brenda, cuando platicábamos con Francisco sobre la mesa de medios libres, él comentaba como el siguiente paso, o lo que resulta, es la intención de articular un centro de medios libres. Quiero preguntarte al respecto de la mesa de los derechos de niños y adolescentes, ¿qué es ese siguiente paso a la acción que resulta de la reflexión y el diálogo en estas mesas, en donde, como ya dijiste, y es muy importante, estuvieron niños y estuvieron adolescentes? Pues mira, lo más importante que surgió y que voy hacia esta propuesta es que los niños conocen perfectamente cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, saben cuándo no se cumplen, y lo hicimos como en la casa, en la escuela y en la comunidad. Fueron los 3 ámbitos que se tocaron. Y con respecto a lo que tú mencionabas hace un momento de las canciones, la música y todo esto con los que los niños están en contacto, una propuesta muy concreta, y fue una de las cosas que surgieron, es la televisión, ¿no? Que no hay contenidos regulados y adecuados para que los niños puedan acceder a ellos, ¿no? Entonces una propuesta muy concreta que surgió pues fue justamente eso, generar algún programa, entrevistas, cápsulas que sean desde los niños, pero también para los niños, ¿no? Y aprovechar como esta cuestión, y ahí quizás nos podríamos vincular con el trabajo de la mesa de medios libres, ¿no? Para hacer estas transmisiones. Nosotros, por ejemplo, como desde el espacio en el que yo estoy, contamos con un canal de YouTube que tiene muy poco contenido, pero los niños y niñas que estuvieron presentes sí mostraron un interés por generar eso. Obviamente para poderlo hacer hay que generar todo un proceso de sensibilización hacia estos niños para poder generar estos contenidos, ¿no? Entonces eso es algo muy puntual que a mí me gustaría muchísimo que se hiciera, y que nosotros tenemos pues como espacio abierto la biblioteca para que se puedan pues realizar estas acciones concretas. Muy bien, Brenda, yo creo que esto nos corresponde a cualquiera que estemos interesados en los niños y los adolescentes, y pues tendríamos que ser todos, ¿no? Quiero darte también un espacio antes de despedirnos para que comentes sobre la biblioteca, más
no específicamente el proyecto porque no daría tiempo y quizá después podemos hacer un espacio para platicar acerca de la iniciativa, pero cómo pueden o en qué lugar pueden encontrar más información, una página de internet, una página en Facebook, te dejo la voz y la dirección, claro, te dejo la palabra. Gracias, pues la biblioteca, pueden encontrarnos en Facebook así tal cual como Biblioteca Casa del Colibrí, es una página para darle like y ahí nosotros publicamos toda la información que se genera desde nuestro espacio. El espacio igual, el teléfono es el 83 77 60 07. Perfecto, entonces para que la gente se acerque, están ubicados en Guadalupe, ¿verdad? Así es, en la colonia Adolfo Prieto en Guadalupe, pues estamos abiertos de martes a sábado de 11 de la mañana a 7 de la tarde, entonces pues esperamos aquí pues sus contribuciones y pues también que vengan a conocer el espacio. Claro, para que vayan con sus niñas y sus niños a leer, a pasar un rato, de verdad, está hermosa la biblioteca y está pensada para ellas y para ellos pequeñitos. Entonces creo que muchísimas gracias, Brenda, por todas estas palabras que compartiste con nosotros, el mensaje. Y bueno, ahí estamos en contacto, ojalá que podamos después tener un programa ya más específico de la biblioteca. Muchísimas gracias, Angie, por el espacio. Bueno, nos vemos, muchas gracias también a todas y todos nuestros radioescuchas. El día de hoy, pues bueno, ya cerramos con este foro social, pero yo creo que la invitación es que si les interesó y quieren estar participando, por favor, estén al pendientes de nuestras redes sociales, vamos a estar compartiendo más información al respecto. Yo les recuerdo cuáles son esas redes. En Facebook nos encuentran como Alegoría Política, en Twitter como alegoría_pol y nuestro correo de contacto.alegoría@gmail.com, contacto.alegoría@gmail.com. Sin duda vamos a seguir con nuestro proceso de cobertura de las elecciones y como señalaba Jaime Rodríguez en el enlace telefónico que tuvimos hace alrededor de 20 minutos, vamos a reagendarlo y va a estar aquí con nosotros en cabina, al igual que los diferentes candidatos que acepten nuestra invitación. Exactamente, justo eso. Bueno, Así pues es. muchas gracias. Gracias a todos, yo soy Roberto Alviso. Y Angie Maldonado. Y nos escuchamos el próximo martes.